A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa. Saludamos a todos los que retransmiten este programa, nuestras radios hermanas como Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención. Y también a las otras radios amigas que se unen a esta transmisión de A Pensar Más en todo el Perú y a los canales de televisión. Muchísimas gracias siempre por estar sintonizando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Además, queremos también saludar a todos nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan y que Rosa María nos va a mencionar. Adelante. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Infórmese en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José de Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Social, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Muy bien, y también estamos transmitiendo con el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Y no se olvide de visitar nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Y en nuestra página web, para todos los que viven en el exterior, tenemos donaciones y ahí hay un cartelito que dice PayPal y usted puede depositar su donativo para Radio Santa Rosa. Le estamos muy, pero muy agradecidos a todos los que durante el año 2022 nos han ayudado. Y para los que vivimos en el Perú, tenemos las billeteras electrónicas. Usted capture el QR, ahí está en pantalla, capture el QR y puede donarnos lo que usted desee. Todo es bienvenido y bien recibido aquí en Radio Santa Rosa. Muy bien, hoy día es 2 de enero del año 2023. Desearle a cada uno de ustedes un feliz año nuevo
y hacer un recuento de las principales noticias del 2022. Rosa María ya viene con ese recuento, pero permítanme actualizar la información. El día sábado, muy temprano, salió un comunicado desde el Vaticano que se nos anunciaba el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI. Falleció en nuestra madrugada del sábado y los actos del funeral serán presididos por el Papa Francisco el 5 de enero. Nuestras oraciones por el eterno descanso del Papa emérito Benedicto XVI. Así cerramos el año 2022. Y por la tarde de ese sábado pasado, la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, dio un mensaje de Año Nuevo, donde sobre todo hizo un llamado a la paz, a la reconciliación, y dijo que el año 2023 será un año de paz, reconciliación y recuperación económica. El 2023 tiene que ser el año de la paz social, del diálogo, de la recuperación económica, de la atención de las necesidades más urgentes, de mejorar la capacidad de acción estatal, pero también tiene que ser el año de las reformas políticas que nos permitan ir a unas elecciones generales libres y transparentes, donde todos los peruanos y peruanas podamos elegir a nuestras nuevas autoridades. Muy bien, este llamado a reformas políticas y llamado a la paz es importante destacarlo. Y el día de ayer hubo juramentación en todo el Perú. Los alcaldes y gobernadores regionales juramentaron al cargo. Hoy día ya amanecemos, por ejemplo, los que estamos en Lima, con un nuevo alcalde, el empresario, el señor ingeniero Rafael López Aliaga. El señor López Aliaga, en su discurso que dio, las ceremonias fue en el Teatro Municipal, con la presencia de la presidente Boluarte, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, José Williams Zapata, que fueron las más altas autoridades. Es un llamado para tener en nuestro país cero corrupción. Tenemos el audio donde el señor alcalde dice cero corrupción, y llamando también a todos a trabajar en esto. De la MUNI Lima, cero corrupción y castigar ferozmente la corrupción, y el mismo Parlamento, señores congresistas, poner penas muy graves, muy altas a aquel funcionario público que sea corrupto, y darle pues también, digamos, prohibiciones a gente corrupta pues para que sea político. Está en sus manos dar ese marco jurídico. Bien, esto fue el día de ayer en Lima. Como les dije, en todo el país juramentaron alcaldes y gobernadores. La nota pintoresca vino de la región Ica. El gobernador de Ica, el señor Jorge Hurtado, nuevamente comete un lapsus y hace juramentar al consejero regional Washington Sotelo, por Dios y por la plata. Volvió a repetirse, escuchemos. Señor consejero Washington Sotelo Luna, juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios, cumplir fielmente el cargo de consejero regional que el pueblo le ha encomendado. Solamente sea un lapsus, nada más, y se quede en un lapsus linguis. Pero muchas veces esto trasciende al lapsus y se convierte en una realidad. 8 de la mañana con 10 minutos en este programa especial, primer programa de Año Nuevo 2023. Rosa María nos hace pues el análisis de los principales acontecimientos que ocurrieron el 2022 y las proyecciones para este 2023. Adelante, Rosa María. Pero ha sido un año diferente, ha sido un año distinto, y este programa lo vamos a dedicar a hablar de algunos momentos importantes de este año, hacer un balance de lo que nos ha pasado. Tengo una larga lista de ideas, nombres y fechas
Así que los voy a ir compartiendo con ustedes, pero Abel me va a avisar si me estoy olvidando de algo importante, porque a veces parece increíble la memoria es frágil. Por si acaso, esta lista no incluye temas internacionales, aunque indirectamente sí. La noticia internacional más importante del año es la guerra de Rusia con Ucrania. No solamente porque involucra, ¿no es cierto?, a una potencia mundial, sino porque ha tenido un efecto muy importante en la economía del mundo y particularmente en la peruana. Básicamente por el incremento del precio del combustible y de los fertilizantes. Pero no vamos a hablar, ¿no es cierto?, del mundo, vamos a hablar del Perú. Tampoco cubro farándula, no me pidan noticias de la farándula porque desconozco. Y en lo deportivo es evidente que el Mundial del Fútbol y la muerte ayer de Pelé son las dos noticias más importantes del mundo deportivo, aunque han habido otras, muchísimas otras disciplinas deportivas que tienen noticias importantes para el Perú, pero esa no es la especialidad del programa. Como dice ahí abajo, análisis político. Así que, dejando otras noticias muy importantes para la sociedad y para el mundo, vamos a concentrarnos en lo político. ¿Está bien? Esas son las reglas del juego. Muy bien. Primero, evento político peruano del año. Y eso lo he consultado con muchos, ¿no? Acá en el aire, el otro día estuvimos con Marcos Cifuentes. Creo que la coincidencia de todos es el golpe de Estado de Pedro Castillo. O sea, normalmente los países no tienen golpes de Estado, ¿ok? Decimos que el último golpe de Estado que hubo en el Perú fue en 1992. El anterior fue en 1968. Entonces, los golpes de Estado no son habituales en las democracias. Por lo tanto, que un presidente de la República se presente en televisión nacional el día en que tiene que ir a defenderse de una moción de vacancia por incapacidad moral permanente y que anuncie la disolución del Congreso, la inmediata, instantánea disolución del Congreso, la intervención en todos los órganos del sistema de justicia, la requisa de armas, el toque de queda. ¿Se acuerdan? A las 10 de la noche arranca el toque de queda. Bueno, creemos que ese es el evento político del año. Lo que pasó antes, durante y después todavía será materia de investigación. Pedro Castillo, como les ha dicho Abel al inicio de este programa, está preso y la prisión preventiva por 18 meses ha sido ratificada por el Poder Judicial. Después hablaremos de lo que va a pasar el próximo año con Pedro Castillo, porque sus procesos, como expliqué ayer, se ven solamente en la Corte Suprema. Así que un proceso, en el caso de Castillo, puede venir muy acelerado, a contramano de lo que puede venir con otros de sus cómplices. Así que el evento político del año, el golpe de Estado frustrado, fracasado, sin ningún éxito de Pedro Castillo, porque no controló el componente más importante que todo golpista debe controlar, es el rol de las Fuerzas Armadas. Si no controlas eso, no tienes golpe de Estado. Y no lo controló, nunca. Intentó probablemente, pero no tenía ese factor de su lado. No tenía el pueblo de su lado, no tenía los medios de comunicación de su lado, no tenía las iglesias de su lado, no tenía los militares de su lado, no tenía los partidos políticos de su lado. ¿Con quién iba a dar el golpe? Por el 40% de la población que le parecía bien que disolviera el Congreso, porque es una medida muy popular, pero pésimo cálculo político, no entendió nada. Algunos señalan que el golpe fue solo una maniobra distractiva para tratar de llegar a la Embajada de México. Primero hubiera llegado a la Embajada de México y después leía el comunicado desde la Embajada de México. No tiene mayor sentido, la verdad. Pero en fin, seguiremos preguntándonos sobre estos acontecimientos. Lo segundo, la pregunta recurrente del año. ¿Qué cosa ha preguntado usted todo el año? ¿Qué cosa me ha preguntado a mí, a dónde iba? Familia, fuera de la familia, en las calles, el supermercado, el mercado. La gente se me acercaba con una pregunta. En la ciudad de Lima, también un poco en Arequipa, pero sobre todo en la ciudad de Lima. ¿Cuándo cae Castillo? ¡Qué bárbaro! Yo siempre decía, pero yo no tengo una bola de cristal, yo no puedo saber cuándo cae Castillo, es imposible saberlo. Y
Eso depende del Congreso, no depende de los ciudadanos. La posibilidad de una vacancia del presidente de la República depende exclusivamente del voto parlamentario. La censura de los ministros depende exclusivamente del voto parlamentario. Nada más. Y Castillo mantuvo durante mucho tiempo un tapón en el Congreso que le permitió quedarse en el poder, a pesar de todas las denuncias por corrupción. Y porque, digamos verdades, nos quedamos todos, puede ser el lema del año, que no terminó siendo, por causa de Castillo. Pero nos quedamos todos fue algo que se repitió una y otra vez. Pero bueno, hay otras áreas también, sociales, educativas, sanitarias, y ahí también hay noticias importantes. En materia sanitaria, creo que la noticia del año, a pesar de la expansión del Omicron en enero, fue que terminamos con las medidas de cuidado sanitario en espacios públicos. Es decir, ya no tenemos que usar mascarillas, ya no tenemos que mostrar el carnet de vacunación. Es un salto grande para un año. En enero se exigía todavía a los mayores de 60 años portar un carnet de vacunación con 3 dosis. Y casi hasta agosto ha sido así. El uso de mascarillas es hoy voluntario y muy bien que mucha gente las use, sobre todo si usted está resfriado, úsela para que no contagie a los demás. Un segundo, ahora sí. Para que no contagie a los demás. Pero es un cambio dramático en nuestras vidas. Creo que en septiembre o en fines de agosto entré a un supermercado donde ya no tenía que poner mascarilla, donde ya no tenía que mostrar el carnet de vacunación a la entrada, y ahí sí sentí que la pandemia estaba acabando de verdad. Ese cambio ha sido muy importante en nuestras vidas y creo que no ha sido debidamente resaltado. Luego de 2 años, desde marzo del 2020, más de 2 años, marzo del 2022, ya para junio, julio, agosto, esto cambia. Y es una medida importante. Y en materia educativa, el regreso a la presencialidad, con todo lo que esto ha significado en noticia respecto a la conducta de los alumnos que regresan luego de 2 años de vivir en la escuela. Y los problemas emocionales que esto trajo, los conflictos, las peleas, el bullying, la intolerancia a la frustración, la ansiedad, la depresión infantil, el reto que significó para los profesores lidiar no solamente con la instrucción de sus alumnos, sino con la educación emocional de sus alumnos, en primaria y en secundaria y también en educación superior. Ha quedado, por supuesto, un nivel de virtualidad que puede ser incluso interesante para casos de emergencia, para algunos cursos universitarios, pero todavía no nos hemos puesto al día educativamente por esos 2 años de carencia. Y eso todavía no se ha medido correctamente, creo yo, y no se sabe por cuántos años se va a arrastrar. Hay una deuda en la investigación educativa de ver los impactos de la pandemia en el futuro de los niños y niñas del Perú, de su capacidad para aprender. Lo que sabemos es que depende mucho de en qué momento educativo te agarró la pandemia. En el preescolar, en el primer grado, en el 4º o 5º grado, en secundaria, terminando el colegio, y los impactos varían. Los niños que entraban a primer grado hace 2 años, hace 3 años, en marzo del 2020, no aprendieron a leer y escribir y están en 3er grado. Y pasan a 4º grado. Ese probablemente sea uno de los momentos más críticos, porque la ventana de oportunidad para aprender a leer y escribir es corta en un ser humano.
Siempre se puede, pero la forma de hacerlo lo más fácil posible es entre los, ¿no es cierto?, 6 años y 8 años, o entre los 5 y los 7 años. Esa debería ser una de las grandes noticias del año, pero no ha sido muy cubierta, aunque el regreso a la presencialidad, por supuesto, que sí. ¿Qué más? Compra frustrada del año. Compra frustrada del año. La URIA, pues. ¿Qué clase de concurso es ese que 4 veces tratas de comprar un fertilizante? Imagínense ustedes, se ha caído 4 veces la licitación. Vamos por la quinta, ¿no? Obviamente la campaña agrícola de este año no tuvo urea comprada por el Estado peruano. Hay urea, por supuesto, hay nitrato de amonio, hay todos los fertilizantes que uno quiera, con unos precios que triplicaron o cuadruplicaron la campaña del año 2021, que ya venía cara. Y esto es consecuencia directa de la guerra, por supuesto. Pero todos los países tomaron medidas. Y acá teníamos la segunda reforma agraria. Pasaron 3 ministros en la agricultura. Este ya es un nuevo gobierno. 3 ministros no pudieron comprar. Uno de los postores alegó, luego de ganar el concurso, que le estaban pidiendo coima y que se retiraba. O sea, con corrupción encima, descarada. Una de las grandes pruebas de la incompetencia del gobierno de Pedro Castillo es esto. Siendo él un maestro rural, su gobierno no es capaz de hacer una compra básica para subsidiar, ojo, a pequeños agricultores. Los agricultores más grandes ya sembraron, ya cosecharon, ya vendieron, están vendiendo. Vamos a ver qué sucede en la campaña del próximo año. La fuga del año. A ver, acá es peleado. Tenemos una fuga frustrada, que es la de Pedro Castillo. No llega a la Embajada de México porque lo detiene. Pero tenemos 2 fugas que sí han sido, la verdad, bastante efectivas. Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, un hombre clave en todo el esquema de corrupción, del cual veremos más adelante. Hay un audio que entrega Samir Villaverde, donde le entrega 100.000 soles como muestra de buena fe en un maletín. Y la transcripción la tiene la fiscalía. Silva se fuga, se presume que está en el extranjero, ayudado por Pedro Castillo y por todo el entorno. El mismo Bruno Pacheco aparece visitando, eso sí es noticia del año pasado, no, perdón, de este año. No, del año pasado, disculpe. Visitando la Embajada de México y la Embajada de Venezuela, buscando asilo para el señor Silva. No, noticia de este año, qué confusión. Todavía Silva era ministro en marzo. En marzo era ministro Silva todavía. Renuncia cuando estaban a punto de censurarlo por fin. Ministro que no pudo ser censurado antes. A pesar de todas las declaraciones de Carolina López, Samir Villaverde, todo. Otro fugado este año fue Bruno Pacheco, pero la noticia en su caso fue que se entregó. Gran noticia. Y comenzó a cantar. Pero digamos que el premio podría llevárselo Lilia Paredes. Lilia Paredes está procesada. Pero consiguió que se le levantara todos los impedimentos para salir del país. Y a la vez que el gobierno de México le dieron asilo político. Así que más que fuga, fue así. Silva y Vázquez, por si acaso están no habidos, se presume que ambos fuera del Perú. Y probablemente disfrutando del dinero mal habido que obtuvieron de manera sustanciosa, de acuerdo a toda la investigación fiscal del Estado peruano. Y no sabemos dónde están. La caída del amigo y del tío, espero, termine con un resultado positivo en la búsqueda de estas 2 personas. La mesida del año. A ver, esta no me la adivinan ni de casualidad, pero a ver si saben cuál es la mesida del año. Los consejos de ministros descentralizados.
Bueno, ustedes recordarán lo que era eso, era un circo. Eso no es un consejo de ministros, es una especie de representación circense, donde se sentaban a funcionarios públicos locales que se quejaban además. De vez en cuando se escapaban del programa, agarraban el micrófono y se quejaban de muchas cosas, donde básicamente Aníbal Torres insultaba a todos los medios de comunicación, cosa que fue su costumbre diaria, ¿no? Y pasaban cosas raras como Dina Boluarte cantando justicia, ¿se acuerdan ustedes? Dios mío. Ya, eso eran los consejos de ministros descentralizados. O Betsy Chávez con el micro arengando a la tribuna, como si estuviera en, no sé, en una iglesia evangélica. Eso no sirvió absolutamente para nada. Fue una estafa a todos los peruanos. Las actas no tenían ni 2 puntos, ni página y media. No se tomaba ningún acuerdo del Consejo de Ministros, como manda la Constitución y la ley, para aprobar normas, para hacer, perdón, acá se está cayendo esto, ahí está, ahora sí, para aprobar normas, para aprobar, ¿qué les puedo decir? Políticas de Estado. No, hablaba Torres, Chávez, Salas, Chero, se paraban, decían soncera y media, como les digo, a un público controlado, autoridades locales que querían algo, pedir algo, lo que fuera, a veces un poquito hostiles, en la mayoría de los casos no, bien controladas, afuera un cerro de gente protestando, y luego se paraban y se iban rodeados de policías. Costaba carísimo el desplazamiento de policías. Carísimo, habían sido contingentes policiales gigantescos. Eso era el Consejo de Ministros descentralizado. Una vencida, una falta de respeto a la población. El Consejo de Ministros se puede celebrar en cualquier parte, puede ser hasta virtual. Pero el Palacio de Gobierno es el lugar habitual para hacer un Consejo de Ministros porque se toman acuerdos que se tienen que ejecutar. Aquí nada se ejecutaba. Era un conjunto de pensamientos, temas que se planteaban, pues no ahí, oiga, vamos a aprobar este decreto supremo, señor presidente. Tengo esta lista de resoluciones supremas que hay que firmar. Nada, una mesida. Y claro, lamentablemente, con tan poca educación cívica en el Perú, la mayoría de los peruanos no sabe qué cosa es un Consejo de Ministros ni para qué sirve. Entonces pueden creer que eso que vieron en televisión, porque por supuesto se televisaba, eso que vieron en televisión era en efecto un Consejo de Ministros. Eso no es un Consejo de Ministros. Es una asamblea donde no se llega a ningún acuerdo. Eso es lo que es. No sirve absolutamente para nada. Más que para gastar plata del Estado, por supuesto, porque les decía, hay que ponerles hotel, viáticos, hacerlos viajar, etc. Cosa diferente es que sectorialmente un ministro vaya desde Agricultura a la Dirección Regional Agraria a ver qué problemas tiene el director regional agrario y qué hay que resolver. O que el de Salud vaya a la Dirección Regional de Salud a ver qué problemas hay en la Dirección Regional de Salud que tiene que resolver. Eso es acción ejecutiva, pero no un bla, bla, bla. Era como un mini congreso de los enemigos del Congreso, rajando del Congreso y no llegan a nada. Ahora, fue una estrategia que le funcionó desde el punto de vista publicitario, ¿eh? Dejó de caer en las encuestas, entonces eso sospechaba en el Palacio de Gobierno que era muy positivo, vencer a la población. Hay más, por supuesto, tengo páginas de eso. Allanamiento del año. Yo creo que el primero contra Palacio de Gobierno. La primera vez que allanan al Palacio de Gobierno fue una sorpresa porque no se llamaba Palacio de Gobierno normalmente. Pero este año, ese fue el año pasado, pero este año han habido varios. Uno, por la desaparición de Jennifer Paredes. ¿Se acuerdan ustedes? Desaparece. Y al día siguiente se materializa en la Plaza San Martín de la nada y avanza hacia la Avenida Bancaria. No fue fuga porque apareció.
pero el allanamiento del Palacio de Gobierno se dio mientras ella estaba ahí adentro, evidentemente, y no la encontraron. Y no la encontraron. Entonces yo le daría el allanamiento del año, que han habido muchos, ¿ah? O sea, esa imagen de Sabatel Marrón con chancletas y con BBD, sí, pues podría ganar por estética, ¿no? Pero el allanamiento del año yo creo que fue el allanamiento al Palacio de Gobierno, buscando a Jennifer Paredes. Y no la encontraron. Ampay del año, y ahí tenemos que hacer una pausa. ¿Cuál cree usted? Para mí, parezco Magali, ¿no? Pero esto es político. ¿Cuál es el Ampay del año? Nano Guerra García en la playa, pues. Es graciosísimo, la verdad. Estaba en una sesión de una de las comisiones a las cuales él pertenecía en el Congreso. Quería escuchar la sesión, no se dio cuenta, machucó el botón equivocado, se abrió la cámara y el señor estaba en la playa, tenía una palmera detrás, un vaso con qué sé yo en la mano, y la foto se volvió viral inmediatamente. Y al volverse viral, bueno, ¿qué les puedo decir? Fue la paella. Muy bien, Abel. Hasta el momento, ¿cómo va el público? Bien, acá me dicen que la parte tenía falta el Pepito Fiu Fiu. Espérense, pues, todavía no he terminado, recién estoy avanzando. Aunque no lo crean, tengo, porque me las he inventado todas, 26 categorías. Recién estamos repartiendo los primeros premios. Wow. Todavía falta más. Tengo 26 Ajá. categorías. Así que vamos a hacer ¿Tienes una tú cuál es pausa. la palabra del año? ¿Perdón? La palabra del año. Yo la tengo acá porque la he leído miles de veces. A La ver, ¿cuál palabra es la del palabra año. del año? Después de la pausa. Después de la pausa. Después de la pausa te la digo. 8 de la mañana con 33 minutos estamos haciendo el recuento del año 2022 y vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos que hay todavía mucha evaluación del año 2022. Volvemos. Ocho de la mañana con 34 minutos. Muchísimas gracias. Queremos aprovechar este momento para agradecer a toda la audiencia generosa que de verdad durante el año 2022 nos ayudó a sostener el programa ingresando al PayPal y también para todos ustedes que ingresaron a las billeteras electrónicas. Muchísimas gracias. Se vienen novedades con el programa. Vamos a decirlas poco a poco, así es que vamos a seguir escuchando el análisis que Rosa María nos ha dejado para poder proyectarnos al 2023. Adelante, Rosa María. Listo para seguir con nuestro listado. Muy bien. A ver. Bueno, nombramiento del año. Sí. Esto realmente es muy disputado por malo, ¿ah? O sea, por pésimo. Entonces, el peor nombramiento del año. Ha sido una categoría difícil y después de una larga deliberación tengo dos asuntos que tratar. Creo que el peor nombramiento del año, el más vergonzoso, fue el del ministro de Salud, Condori. ¿Por qué? Porque en marzo, cuando lo nombran, estábamos todavía en plena pandemia. Y este señor tenía un video donde recomendaba el uso de una agüita arrasimada, que era una estafa. Y, por supuesto, los medios lo bautizaron como agüita arrasimada. El Congreso se demoró 2 meses en censurarlo. 2 meses. Y cuando se presentó en el Congreso, en su interpelación, se puso a alabar al doctor Aguinaga, y eso le garantizó como, claro, un mes más de chepa. ¿Cómo es posible que se le encargue la salud pública en medio de la crisis de Omicron a una persona que no tiene la más mínima preparación y que su único mérito sea ser amigo de Vladimir Cerrón? En general, la captura del Ministerio de Salud en manos de Perú Libre, luego de la salida de Armando Ceballos, que hizo un muy buen trabajo en vacunación. El año pasado,
yo recuerdo que el mejor ministro y la única realmente buena acción de política pública del Estado peruano en el 2021 fue la vacunación. Bueno, en el 2022, con Dori, se trajo abajo todo. Y luego, hay que decirlo, se quedó su viceministro, el señor López, que tuvo que salir, bueno, lo votó el presidente por corruptos. ¿Se puede imaginar para que Castillo te vote por corrupto? Lo corrupto que tiene que ser el señor López, que pitufiaba plata para que los empleados del ministerio se la depositaran a su expareja para comprar un departamento. Condori, bueno, y su sucesor, pero Condori es la punta del iceberg, ¿no es cierto?, de el control de Perú Libre del Ministerio de Salud, que termina con el nombramiento de Kelly Portalatino. O sea, francamente, ¿qué estaban pensando Perú Libre si quería dar una imagen de idoneidad para el cargo? Un desastre, pero realmente un desastre. Ahora, segundo tema, en materia de nombramientos. Hay algo que tal vez ha pasado desapercibido, pero yo creo que en materia de nombramiento, la noticia del año es que hemos tenido 6 primeros ministros en un año. Entonces me dicen, no, ¿cómo que 6 primeros ministros? 6. Empezamos el año con Mirta Vázquez. Valer entró por 5 días. Torres, el que más duró, ¿no es cierto?, de febrero a noviembre. Chávez, que duró 3 semanas. Angulo, que duró 1 semana, y ahora votaron. 4 con Pedro Castillo, 2 con Dina Boluarte. 6 primeros ministros en un año. 6 juramentaciones con 6 gabinetes. Miren, es imposible manejar al país en esos términos. No solamente son malos nombramientos, como es el caso de Condori y tantos otros más que tendríamos que ir relatando gabinete por gabinete. Acuérdense ustedes, en el gabinete de Valer se nombró un bachiller en geografía como ministro de Ambiente, que no sabía nada, ni siquiera había terminado la universidad. Podríamos ir, reitero, gabinete por gabinete de los que hemos nombrado y los cambios que se han hecho además varias veces. Pero ya sin perjuicio de sus calificaciones. Si tú cambias ministros cada 6 días, si tu rotación de ministros es 1 cada 6 días, no hay forma de que funcione el país. No te importa en el fondo. Porque para Pedro Castillo los ministerios son boteo político. Boteo político, no ejecución de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Eso no es importante. Es a quién le doy la cuota de qué para que me sostenga en el poder. Y sí, 6 primeros ministros en un año es noticia. En cualquier país del mundo, creo. Además de los peores nombramientos del mundo. Muy bien, no nos olvidemos que ha habido una campaña este año. La campaña del año menos interesante, menos atractiva para el público. A ver, la campaña electoral. Este año el país eligió gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Ha habido segunda vuelta en 9 regiones y debe ser uno de los eventos menos cubiertos en la segunda vuelta, salvo en la localidad donde se celebró, obviamente, ¿no? En las regiones donde ha habido segunda vuelta sí ha habido cobertura local, pero no nacional. Y lo mismo, recién en la última semana, ¿no es cierto?, Lima, por ejemplo, que tenía un problema grave. En marzo, el Jurado Nacional de Elecciones sacó a Jorge Muñoz de la Municipalidad de Lima, donde le faltaban 7, 8 meses para terminar. Se logró inaugurar el óvalo Monitor, ciertamente, pero hay varias obras que han quedado tiradas. No saben, porque no he ido. ¿Cómo vamos en Santo Domingo? ¿Se terminó la obra o sigue todo pelada la pared? Se está avanzando, Rosa María, se está avanzando, felizmente.
felizmente los trabajadores están avanzando con la parte, sobre todo la parte más pesada, que es la fachada, que están remodelándola. Claro, pero a ver, hoy día es 30. Sí, Mañana se van. Tenían que haber entregado esa obra. No la han entregado. Esa es la paralización que hubo justamente por cambiar de alcalde. Y el señor Romero, bueno, hizo lo que pudo probablemente, pero en algunos casos hay que decirlo con muy poco interés, que es el caso de Santo Domingo, por poner un ejemplo. Y tuvimos una campaña en la que se eligió a Rafael López Aliaga, que por fin ganó algo. Si no nos voy a volver locos a todos, porque ahora no alega fraude, felizmente, porque ganó. Cuando no gana, alega fraude, pero esta vez ganó. Y a partir de la próxima semana, bueno, comenzarán las buenas noticias porque Lima va a ser potencia mundial. Y van a haber 10.000 votos persiguiendo choros. Todos vamos a estar encantados el 2 de enero, vamos a empezar eso. Así que la campaña del año es el año electoral, aun cuando no haya despertado mucho interés, porque tal vez la gente está harta de elegir a personas que tarde o temprano la van a acabar robando. Y en los gobernadores regionales, la honradez es la excepción. Y ahí está la Contraloría para probar. La honradez es la excepción. Lo cual demuestra que la descentralización es también un proceso que necesita revisión. Tiene muchísimos incentivos para la corrupción. Y se dice del gobierno de Pedro Castillo que lo que hizo Pedro Castillo fue comportarse como un gobernador regional. Trajo el modelo fracasado en materia de corrupción del gobierno regional a la presidencia de la República. Y eso es lo que hemos visto. Un modelo fracasado que se hace, ¿no es cierto?, nacional, al final del día. ¿Qué más? Pronóstico más acertado del 2021. ¿Se acuerdan los pronósticos del 2021? Y no estoy hablando de las brujas y esas cosas, no. Estoy hablando de un pronóstico económico. Se nos dijo el año pasado que el crecimiento de la inversión privada iba a ser 0 este año. ¿Te acuerdas cómo me insultaron por decirlo? Por decir eso, unos economistas comenzaron a insultar, típica, ¿no? Bueno, fue recontra acertado el pronóstico. ¿En cuánto creció la inversión privada? En 0. Y el presidente tuvo el descaro, el 28 de julio, de decir que la inversión privada era de, por ejemplo, 44.000 millones de dólares. La misma del año anterior, pues. O sea, inversión va a haber. Igual hay que ir a comprar las cosas para venderlas, ¿no es cierto? Lo que no hay es crecimiento. Y si no crece la inversión privada, o sea, si no compro una máquina más, si no abro un puesto más, si no ofrezco un producto nuevo, ¿qué pasa? No hay trabajo nuevo. Es el mismo trabajo, pero nuevos puestos de trabajo para todos los profesionales que ingresan, no hay. ¿Y a dónde se van esos profesionales fuera del Perú? El crecimiento 0 de la inversión tiene una relación directa con el fenómeno migratorio peruano, porque no hay donde trabajar. Como pasa en todos los países del mundo que tienen oleadas migratorias grandes como las nuestras. Entonces, sí, ha crecido el trabajo informal, eso sí. Yo estoy convencida que la izquierda no va a parar hasta que el 99% de los trabajadores peruanos sean informales. Porque cree que con mayor regulación va a lograr mayor formalidad. No van a parar hasta que todo el Perú sea informal. Es un modelo fracasado, el modelo laboral propuesto por la izquierda peruana, y es el modelo que tenemos porque es el que debe haber, y sigue siendo fracasado. Hace 40 años que es un modelo fracasado, pero nadie lo cambia. Y los cambios que se hicieron en el fujimorismo, ojo, fueron cambios para flexibilizar algunas cosas muy, muy tímidamente, ¿eh? Y muchas de ellas han sido revertidas en el tiempo. Ahí tienen los resultados. Crecimiento del empleo privado formal, nada. Nada. Informal sí, por supuesto, pero formal no, porque no hay inversión privada.
¿Qué más? A ver, para variar, para salir de los temas serios a los temas más lúdicos, el sobón del año. A ver, esta es una categoría, debo decirles, muy peleada. Hay varios concursantes, pero por unanimidad. Un jurado muy calificado le ha otorgado el título a el exministro Salas. ¿Qué ha hecho? Entonces, hay que decirlo, salvo en el momento del golpe, que fue el primero en renunciar, renunció al toque. Ese abogado se dio cuenta. Lo acompañan en esta categoría, en segundo y tercer lugar, creo, los ministros Chero y Sánchez. El trío sensación, salían, sobaban al presidente de la República, ¡qué horror! Pero ayer con la muerte de Pelé, nos hemos visto obligados a incluir a uno más con una mención honrosa. Nuevamente Nano Guerra García, porque ha comparado a Pelé con Alberto Fujimori. Ha comparado a Pelé. Ha dicho que Pelé es como Alberto Fujimori y que la historia lo va a juzgar. Lo que es curioso en esta historia es que hace no muchos años, Nano Guerra García hablaba pestes del fujimorismo en campaña, cuando él era candidato presidencial. Y ahora compara a Alberto Fujimori con Pelé. ¿Ah? Chúpate esa mandarina. Bueno, mención honrosa en el sobón del año, la verdad, francamente, ¿no? Pero creo que Salas es la primera franela del Perú, como les decía, porque no he visto una cosa igual en mucho tiempo. En fin. Y ahí viene el ridículo del año. Un premio que discutimos el otro día con Marcos Cifuentes y coincidimos, Mi Bebito Fiu Fiu. Es una maravilla. Tengo algo más. Ah, espérate, por acá tengo, además de Mi Bebito Fiu Fiu, tengo algo más, pero no. Ah, sí, tengo algo más. El ridículo del año. El elogio a Hitler de Aníbal Torres. Fue este año, parece que fue hace 1000 años, no fue este año. Elogio a Hitler, reiterado, porque lo hizo 2 veces, con protestas de la Embajada de Alemania a Israel, mintiendo además, o sea, haciendo una deformación histórica. ¡Qué vergüenza! Hay otras vergüenzas, hay otros papelones, vamos a pensar sobre eso. Pero Mi Bebito Fiu Fiu tuvo varias características que lo hicieron interesante. La primera, el cambio narrativa. O sea, Vizcarra estaba en el ojo público por una sacada de vuelta. Eso era todo. Un asunto privado. Es verdad, yo no creo que la prensa tenga que meterse en la vida sexual de ningún político. Discúlpenme. Mientras haya adultos que consienten, el resto no tenemos nada que discutir. Pero él lo negó. Error, nunca se niega, señores, nunca se niega, se reconoce. ¿Ya? Y 2, la señorita en cuestión había escrito hacía muchísimos años unos poemas, un blog, ¿no? De narrativa poética, ¿no? Y Tito Silva toma ese texto, lo mezcla con los chats que se habían publicado, lo mezcla con la música de otro autor, y todo eso produce este caldo que se llama Mi Bebito Fiu Fiu, que tiene todos estos ingredientes. Pionono de vitrina, enróllame. Es increíble la canción y se hizo muy popular, tan popular que llegó a ser número 1 de Spotify. Y tuvieron que bajársela por el tema de la música, porque había derechos de autor de por medio. Y podría decirse también que la letra correspondía a los chats entre el expresidente Martín Vizcarra y la señorita en cuestión. Y los poemas de ella. Fue toda la situación ridícula, pero ayudó a Vizcarra. Porque al final todo el mundo se olvidó de la sacada de vuelta. Y lo dejaron bastante ridículo, eso sí. Como un romántico melosón, la verdad. De pésimo gusto, la verdad también. Muy bien. Ridículo del año. De Hitler a Mi Bebito Fiu Fiu. Tengo más categorías, ¿sabes? Este es importante, la noticia menos cubierta. Sí sé que la segunda vuelta electoral en las regionales tiene un lugar ahí, pero creo que la sequía es una de las noticias
más importantes, porque tú no tienes una sequía que es la peor en 50 años y nadie la cubre. Y esa sequía tiene una relación directa con la furia, con la rabia que hay en el sur del Perú. Porque no ves horizonte. No hay horizonte. Si no tienes agua, no hay forma de sembrar. Ya, te quitaron los fertilizantes. ¿Pero te van a quitar el agua? ¿Qué más te van a quitar? La tierra y la semilla, no te queda más. Entonces, esta famosa segunda reforma agraria no ha sido más que una promesa, de nuevo, frustrada. Una sequía que necesita atención urgente. Este gobierno de Dina Boluarte va a repartir bonos en el campo. Sí, es una solución al hambre. Pero al final del día lo que tienes que mejorar es tu infraestructura de riego para poder acumular lo que puedas acumular con una estación de lluvias que empieza muy tarde. Y técnicas de riego que puedan mejorar el consumo de agua. Pero de eso no se puede hacer, no se escucha una palabra. Y la otra noticia menos cubierta, pero que creo que es bien importante, es la gripe aviar. Fue cubierta un par de semanas. Y de ahí, nada. Felizmente fue menos grave de lo que se pensó. Pero ha habido un momento en que toda la agricultura peruana ha estado en riesgo de muerte. La gripe aviar entra a un galpón de pollos y se lleva la granja entera. Y esos son miles de puestos de trabajo de Perú. Un asunto tremendamente serio que los mismos agricultores han tenido que defender ellos mismos, con enorme sacrificio a veces. Tremendo. Y entre lo menos malo de lo que se pensó, una categoría importante también, y todas son sanitarias, menos malo de lo que se creyó al principio, la viruela del mono. Muy aparatoso en las fotografías presentadas, estos pústulas, que la verdad que decía, esto es terrible, hemos salido del COVID para entrar a la viruela del mono. Felizmente no mata. Hay creo que 1 o 2 casos en el mundo de muerte, pero de todas maneras había que darle atención. ¿Hay viruela del mono en Perú? Sí, entró. Acá entra todo. Entró. Se trata. Pero es un virus, igual. Y luego, menos malo de lo que se creyó, abril de este año, ya con agüita racimada, o con López creo, la doble dosis de la vacuna del COVID en la 4ª dosis. La 4ª dosis, que es para mayores, en abril, los más puntualitos llevaron a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos a vacunarse. El colegio médico hizo una campaña masiva de vacunación en sus instalaciones. En el hospital Loaiza, el 2 de mayo, se hicieron vacunaciones grandes. Eso fue un martes, miércoles, jueves. El sábado era claro que un conjunto de médicos no había podido ir a trabajar por las secuelas de la vacunación y nadie entendía qué pasaba, si era la 4ª dosis. Hasta que se fijaron en los pomitos y se dieron cuenta que le habían puesto el doble a todos. En vez de ponerle los 50 miligramos, por ejemplo, le pusieron 100. Hubo mucho susto, ¿eh? Pero felizmente fue menos malo de lo que se pensó. Las secuelas pasaron rápidamente y a los pocos días ya todos estaban bien. Sí, hemos tenido suerte. Han habido noticias de esas, Esther. Fue menos malo de lo que originalmente se pensó. Muy bien, creo que ya estamos en la categoría número 15 y seguimos. El asalto del año. Yo no cubro policiales, ¿eh? Así que no les voy a hablar de los asaltos en realidad, digamos, donde la Policía Nacional interviene, donde hay una banda, ¿no? De otros asaltos. La SUNEDU. La SUNEDU es el asalto del año. Validado por un grupo de congresistas, confabulados por ex magistrados del Tribunal Constitucional y con actuales magistrados del Tribunal Constitucional, donde los vasos comunicantes son claros. El objetivo es asaltar a esta institución, tomar el consejo directivo
y permitir que universidades no licenciadas vuelvan a operar. Es el asalto paso a paso delante de nuestros ojos. Creo que se lleva el primer premio del año. De lejos, por la cantidad de gente involucrada. Hay 2 o 3 universidades públicas, o sea, estamos hablando de San Marcos, básicamente su rectora, universidades no licenciadas, detrás, desde Luna con la Telesub hasta la Garcilaso, y miembros del Tribunal Constitucional, Blumen, Mesía, Eto, y los actuales miembros del Tribunal Constitucional, que no se atreven ni a publicar la resolución todavía. No hemos visto la sentencia. La van a publicar hoy y mañana cuando no hay programas de televisión, cuando nadie está atento, ¿no es cierto? El asalto a la SUNEDU, pero han habido otros asaltos, ¿ah? En el Congreso, sobre todo, el de la informalidad en el transporte. Sí. El transporte informal ha ganado varias batallas este año. Primero, transporte interprovincial en colectivo. Gran ganancia. Se suponía que se había prohibido. Y se había prohibido por razones de seguridad. Y como seguía funcionando, creo, bueno, si ya funciona y es informal, lo formalizamos por ley. Pues ya está, listo, se acabó. Y la última que aprobaron ya ahorita, falta la segunda votación, es exonerar de todas las multas a todos los conductores de transporte público desde que empezó la pandemia en marzo de 2020. No hay multas, ya está. Sigue violando la ley, maneja borracho, atropella, pásate la luz roja, da lo mismo. Ya no hay multas. Ese es un gran asalto, ¿eh? No solamente por la cantidad que se deja de recaudar por el fisco, sino por el mensaje que manda de violación de la ley sin ningún problema, como si en pandemia la gente tuviera alguna relación entre el COVID y manejar pésimo. ¿Qué relación hay? ¿Qué relación hay? Al contrario, hubo mucho menos circulación de vehículos públicos y privados, porque estuvo restringida la circulación en algunos momentos. Y sí, importante decir que ha habido un asalto grande, es decir, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda. Viene desde el 2021, ¿eh? Ojo, viene desde decisiones, nombramientos y normas que se aprobaron en 2021. Pero Heiner Alvarado ha sido ministro de Vivienda hasta agosto. Hasta agosto, un año entero. Tiene decretos supremos no solo el que benefició a la Cuñija y a sus amigos, no. También obra pública de saneamiento a pedido de los niños. Los niños están en el asalto del año, por supuesto, tanto en transportes como en vivienda. Y algunos también en la SUNEDU, y algunos también en el transporte informal, porque los niños mordieron por todos lados. Grandes asaltos del año 2022. Siguiente categoría, papelón internacional del año. A ver, papelón internacional del año. Pedro Castillo saludando al hermano Santiago. Eso fue en marzo, ¿ah? Me parece que hubiera sido hace años, pero fue en marzo, cuando fue a la juramentación de Gabriel Boric, presidente de Chile. Ustedes le preguntaron, la pregunta es amable que hace la prensa, ¿qué le parece la juramentación? Y dijo que venía a saludar al hermano Santiago. Estaba en Santiago, así se llama la ciudad, pero no hay ningún hermano en Santiago. Dios. Bueno, hay otros papelones, ¿ah? Y vamos a decir que esta vez sí vamos a entrar al ámbito internacional porque tiene que ver con el Perú. Creo que López Obrador y Petrov hacen papelón tras papelón tras papelón. Ayer Petrov llamaba a la Corte Interamericana para que rescate a Pedro Castillo, porque decía que no había una sentencia. Ya, el señor no entendió qué cosa es delito en flagrancia, no le explicaron. Porque no entienden, claro, de repente dicen, no puede ser, eso es imposible. No entienden que Pedro Castillo dio un golpe de Estado en televisión nacional disolviendo el Congreso. Ahora, si a Petro y a AMLO eso no le parece inconstitucional, a mis amigos mexicanos y a mis amigos colombianos tengan mucho cuidado,
porque esas conductas entonces se van a evitar. O sea, Petro podría perfectamente pararse delante de todos los colombianos y decir, bueno, voy a disolver el Congreso, que se larguen todos, y voy a intervenir en el sistema de justicia. ¿Así los colombianos se lo van a permitir en su país? ¿Y los mexicanos le van a permitir lo mismo a López Obrador en México? ¿En serio? La gran pregunta acá, que es parte de este papelón, es ¿qué se les ha perdido en el Perú? Sobre todo a México. Con Colombia por lo menos tenemos frontera, pero México está bien lejos, como que para este señor se tan interesado, ¿qué se le ha perdido? ¿Qué cosa está buscando acá? ¿Qué le habían ofrecido? ¿Qué tanto interés en el Perú? Bien raro, la verdad, pero bien raro. Y hablando de papelones, hay un papelón que todo el mundo ha olvidado. El Tribunal Constitucional, el que se fue, el que estaba con Blume, ¿no es cierto?, que ahora es abogado del Congreso contra su dedo, violando todas las normas, tiene penas administrativas, le debe importar poco la multa, le debe importar poco la multa porque va a tener con qué pagarla probablemente, aunque dice que trabaja de honorable. Bueno, el Tribunal Constitucional, papelón jurídico del año, indultó a Alberto Fujimori, ¿se acuerdan? Indultó a Alberto Fujimori. Es decir, el habeas corpus que llegó lo concedió para que se indultara a Alberto Fujimori. La Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos les enmendaron la plana en una. Jamás prosperó su indulto de pacotilla. De pacotilla. Ese es un papelonazo, ¿no? Y nunca prosperó el indulto contra Alberto, a favor de Alberto Fujimori, dado este año, cuando ya se iban. Esto prosperó. Y lo aprobaron 4. Blume, Sadó, Ferrero y Miranda. Ya está. Dijeron, sí, no, lo indultamos por humanidad, por qué sé yo, por lo que fuera. ¿Ya? Y dijeron la Corte Suprema y la Corte Interamericana, los delitos de Alberto Fujimori no son indultables, punto. Punto. No son indultables. Las violaciones de los derechos humanos no son indultables, punto. Papelonazo. Ya. La lista continúa. Mala noticia económica del año. Ustedes dirán, la disparada del dólar, pero ya se ha ido estabilizando. No, la mala noticia económica del año es la baja en la calificación crediticia del Perú. Es pésima. Y la insolvencia y rescate de Petroperú. Otra pésima noticia. Claro, algunas de estas se derivan también de una pésima noticia económica internacional, no estamos cubriendo internacionales en este recuento, pero que tiene efectos sobre el Perú y sobre el mundo entero, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero la baja de la calificación crediticia del Perú es por la gestión de este gobierno, el que se fue, digamos. Los ministros Franke, el ministro Graham y el ministro Burneo no han sido unos irresponsables en materia económica, estamos claros. Pero todo el contexto político, que era un contexto de rapiña, donde desde fuera se veía con claridad que el Estado peruano estaba siendo asaltado y donde no se tomaban decisiones ni mínimas en gestión pública, la percepción es que esto se degrada. Entonces ya no eres tan buen deudor, no eres un buen pagador. Entonces tu crédito te va a costar un poquito más caro. Cuando el Estado comienza a tomar créditos más caros, el crédito para todos los peruanos se encarece. Por eso la calificación crediticia de un Perú, de nuestro país, es tan importante para todos, no para el Estado, para todos. Y la cuenta Petroperú la pagamos con nuestros impuestos, ¿ah? No hay algo que se llame plata del gobierno. La plata del gobierno no existe. Es la plata de los ciudadanos. Que ahí sí, para pagar impuestos nos tratan como ciudadanos. No, ahí sí somos ciudadanos. El rescate de Petroperú es una pésima noticia porque Petroperú no va a estar en capacidad de devolverle al fisco ese dinero nunca. Nunca.
Es verdad que hay una serie de malas decisiones. Sí, efectivamente, la refinería de Talara fue una pésima decisión que se arrastraba desde el gobierno de García, se ejecutó en el de Humala, que creía que era una cosa estratégica, es un cuentón, no hay cómo pagarlo, se les dijo en todos los toros que ese no era un negocio viable, nunca escucharon, y hoy día Petróleo es una empresa que está rescatada por el gobierno central, por el MEF, rescatada, con también pésima calificación crediticia, nadie le presta plata. Y eso perjudica a su vez la calificación crediticia de Estados Unidos. Malas noticias. ¿Qué más? Fallos del año del Tribunal Constitucional. Ya dijimos lo del indulto, que es un papelonazo, ¿no? Eso lo califico como papelonazo. Pero creo que el Tribunal Constitucional, al no declarar inconstitucional ciertas leyes, ¿no es cierto?, sobre todo este nuevo, se ha hecho famoso. Y tenemos de nuevo el caso de la Suprema. Lo he mencionado en varias categorías, ¿no? Porque es un caso realmente grave para el país, pero bueno, hay que explicarlo una y otra vez. Este Tribunal Constitucional, estas son las menciones honrosas, ¿sabes? Dejo para el final la ganadora, declara que no es inconstitucional asaltar el Consejo Directivo de los. El anterior Tribunal Constitucional, el que se fue, lo que hasta este año también, declaró en febrero que no es inconstitucional modificar por ley la cuestión de confianza. Es decir, modificar por ley la Constitución. Eso no es inconstitucional. Bien. Sí, pues. Pero la mejor de todas, el fallo del año, redoble de tambores, es el fallo del TC que dice que los congresistas tienen iniciativa de gasto. No en el ejercicio, sino en los siguientes. ¡Qué bestia, Dios mío! ¿A quién han elegido para miembro del Tribunal Constitucional? Claro, hoy día quieren congraciarse con la opinión pública diciendo, sí, hemos sacado el muro de la vergüenza entre Villa María del Triunfo y La Molina, la libertad de tránsito tan importante, un bien valioso. Si hay invasiones no nos importa, que invadan los cerros, estamos felices. No. Eso será para congraciarse con 5 minutos. Este Tribunal Constitucional ha sacado un fallo contradiciendo lo que dice la Constitución y otorgándole a los congresistas iniciativa de gasto. Con eso te lo jalabas en el examen. Si dabas el examen jalado, no pasabas. Porque son tributarios de un Congreso mercantilista que lo único que quiere es negocios particulares. Les ha dicho, sí, la Constitución dice que no hay iniciativa de gasto, pero eso es para los ejercicios siguientes, sí, eso es para este ejercicio, ¿no? Pero para los siguientes ejercicios presupuestales, sí. O sea, pueden crear gastos a futuro. Ya, redoble de tambores, pues. Las otras son una barbaridad. Tú no puedes modificar la Constitución por ley, pues, ya. Eso lo sabe hasta un baboso que estudia Derecho. Hasta la universidad más pinche te enseña que por ley no se modifica la Constitución. La Constitución se modifica por procedimiento de reforma constitucional que necesita mayoría calificada. 87 votos en 2 legislaturas, por eso estamos en todo este enredo. No, por ley nomás modificaron la Constitución, se volaron la cuestión de confianza por ley. Y el Tribunal Constitucional dijo, bien, no hay ningún problema. Obviamente un tribunal politizado, ad hoc a los intereses de Fuerza Popular Renovación, obviamente. Y con eso pararon las cuestiones de confianza de Pedro Castillo. Pero ese no era el procedimiento. Pero la que se lleva el premio de verdad, es la que le da iniciativa de gasto a los congresistas. Es de las peores que he visto. Vamos a seguir viendo el próximo año, porque se quedan 5 años. Estos, los que han entrado, se quedan 5 años. Vamos a ver cuántos machetazos más al Estado de Derecho le dan. Pero vamos a hacer. Y peor servicio del año. Peor servicio público del año. Hay varios, ¿eh? También una categoría disputada. Porque eso es lo que te den brevetes digitales porque no hay la mica, ¿no? O que la RENIEC también se sentó este año en muchísimos procedimientos, pero el peor servicio del año es migraciones.
Obviamente, el peor de todos. La entrega de un pasaporte es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. No te pueden decir que tienes que jugar la lotería de las citas los sábados a las 8 de la noche. El peor servicio del año. Gracias a Dios hay tramitadores. Gracias a Dios hay tramitadores. Porque gracias a ellos consigues las citas. Gracias a ellos obtienes un pasaporte. El problema no son los tramitadores. El problema es la corrupción dentro de migraciones que te obliga a contratar un tramitador. Lo reitero por no sé cuántas veces lo he dicho. Yo renové mi pasaporte en diciembre del 2019, me demoré 2 horas sin ninguna cita. Sin ninguna cita. Fui, pagué mi derecho en el Banco Nación, me senté, me tomaron la foto, me dijeron regresen en un par de horas, fui, me tomé un café, regresé, recogí mi pasaporte. Eso es un trámite regular. No que una persona pierda una jornada de trabajo, o pierda su avión, o pierda su conexión, o pierda todo lo que tiene que hacer por culpa de un pésimo servicio de gente corrupta que no pudo hacer bien una licitación pública. Y dentro de ese servicio de migraciones, coloquemos, por favor, los arcos en el aeropuerto Jorge Chávez, donde simplemente tenías que escanear tu pasaporte y pasabas, ya, eso está en arbitraje. En arbitraje. Hace años, van 2. El peor servicio del Perú es migraciones. De lejos. Y reitero, una categoría bien disputada, porque si ahí metemos Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? O metemos educación pública, ¿no? También. Migraciones. Muy bien, a ver. Largo recorrido, casi 9:10. No sé si el público tiene otras sugerencias Sí. de lo peor y lo mejor de este año. A ver, Ajá. ¿Te acuerdas que te dije de la palabra? Yo la tenía palabra. la palabra que he leído más en redes acá en el programa es caviar, ¿ya? Ah, caviar, caviar, Pero caviar. La sí, palabra del año. pero hay una competencia entre caviar y pueblo, ¿no? ¿A cuál le das tu Pero voto? no. Mermelero o mermelera. Esa no me han puesto. Pero de verdad, mermelera, mermelera. Miren, ayer se presentó en el programa de Exitosa el abogado, el nuevo abogado, el 8º o 9º abogado, Pedro Castillo, y le comenzó a gritar en una entrevista a Karina Noboa, mermelera. Porque ella le dijo la verdad, el señor ha estado preso 11 años por terrorismo. Si el expresidente Castillo considera que un expresidiario, ex reo en cárcel por terrorismo lo representa, decisión del señor Castillo. Yo no me opongo a la defensa de nadie. Dice que es inocente, que lo absolvieron, que las prisiones preventivas duraban 11 años en la época de Fujimori. No, a él lo sacan de la cárcel en el año 2004. Y la imputación es que lo encontramos dinamita. Estuvo 11 años en prisión. Y que lo absolvieron dentro de los presos inocentes. No. La comisión Nanciers trabaja en los 90s. Las ¿no es cierto?, carcelaciones de personas injustamente condenadas por terrorismo, no absueltas, condenadas por terrorismo, se comienzan a dar en el 96, 97, 98, 99, 2000. Y Fujimori libera 500 personas sentenciadas por terrorismo. Por eso es que los fujimoristas ya dejaron de decir, no, porque Paniagua, Toledo, liberó terroristas. Cuando sacaban las estadísticas, no, el que liberó terroristas fue Fujimori, más de 500, injustamente condenados por terrorismo. Y la comisión integraba al padre Julio Lanciers, el defensor del pueblo, que era Jorge San Esteban de Noriega, y el ministro de Justicia que tocó en cada momento. Esos 3 revisaban los expedientes y decían, qué barbaridad. 2 gallinas, lo metieron preso a 25 años, no es así. Y en el caso de Paniagua liberaron a 70 personas, entre ellas a Judith Simon.
Y lo que quedó, el remanente, que fueron creo que 150 expedientes, lo hicieron entre el 2001, 2002, 2003, el gobierno de Toledo. Para el 2004 que te absuelvan, era otro procedimiento completamente distinto. Completamente distinto. Muy bien, Abel. La palabra que más se ha dicho, a mí por lo menos, caviar, caviar, caviar. Ahora, hay una cosa bien interesante que les quiero comentar antes de despedirnos, porque lo van a ver mucho en los próximos días. Estamos entrando a un año electoral, a un año preelectoral, adelantado. Nadie lo anticipó con claridad, pero cuando eso sucede, se inician campañas de desprestigio muy, muy fuertes. En el 2006, Alan García lo hizo con Lourdes Flores, la candidata de los ricos, la candidata de los ricos, la candidata de los ricos, ¿se acuerdan? Luego, Alan García lo volvió a hacer con Nadine Heredia, la reelección conyugal, la pareja presidencial y la reelección conyugal. Fueron 3 años antes, porque Alan García pensaba que él tenía posibilidades en el 2016 y que su adversaria iba a ser Nadine Heredia. Y había que destruirla a como de lugar. Recuerdan que ustedes Perú 21, ¿no? Ese periódico todos los días sacaba portadas insultando a Nadine Heredia. Todos los días. Terminó la campaña y se olvidaron de ella, pero básicamente todos los días era contra Nadine Heredia. Ahora es muy importante para ciertos grupos, sobre todo a la derecha, de destruir los que compiten en el centro. Vizcarra va a ser candidato y probablemente Sagasti sea candidato. Entonces, el Partido Morado, caviar, caviar, por el amor de Dios, ¿han visto ustedes al señor Blume diciendo que el Partido Morado es el propietario de la SUNEDU, que funda la SUNEDU? La ley sale en 2015 y el Partido Morado se funda en 2018. Ni siquiera le han comprado un calendario para mentir. Porque Sagasti es el presidente de la SUNEDU. Estupideces que uno ve en las redes sociales, ¿no? Ya, eso no es casual. Eso se hace para destruir alternativas de centro y exacerbar los extremos. ¿Por qué no hay una anticampaña contra el Tauro Humala? Sería mucho más grave, ¿no? Contra el Tauro Humala advierten columnistas como Juan Carlos Tafura, Augusto Álvarez, dicen, oye, esto es un problema. Pero en redes sociales no hay campaña contra Humala. ¿Por qué? Porque todos quieren a Humala en la segunda vuelta para poderle ganar. Bueno, así ha perdido Keiko 3 veces. Así que sería bueno que le avisen que no lo haga, porque es mucho mejor pelear contra opciones moderadas que pelear contra opciones radicales, porque ¿saben qué? Gana la radical. Por si acaso. Aviso. Caviar, caviar. Consejo de caviar. Consejo de caviar. Pueblo, 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 sí, la palabra más usada por Pedro Castillo. Pero nunca reconocía la ciudadanía. Porque ser ciudadano es otra cosa. Es tener derechos y obligaciones. Es otra cosa. Muy bien, Abel. Nos tenemos que despedir, ¿verdad? Así es. Ha sido un recuento largo, no hemos tenido invitado hoy día, pero creo que ha sido un recuento interesante. Como les digo, creo que tengo 26 categorías, fácil, 26 categorías. Nos hemos demorado 1 hora y... Agradecer a todos, Rosa María, porque hay cientos de saludos, tanto en el YouTube como en el Facebook, deseándonos feliz año, así que para ustedes también un feliz año. Perspectivas para el próximo año me van a pedir probablemente, creo que las hacemos mejor cuando regresemos. ¿Por qué? Porque creo que va a venir un periodo bastante convulsionado en las próximas semanas. Y luego espero que el país encuentre un rumbo para salir de la situación en la que estamos. Ayer leí una entrevista al economista Miguel Palomino y dice una gran verdad. Todavía no estamos pagando el daño que ha hecho Pedro Castillo. En lo económico, sobre todo. Pero lo vamos a pagar. El próximo año puede venir muy complicado. En lo económico, creo que el país se ha comido sus ahorros, se ha comido sus CTS, se ha comido su AFP, se ha comido todos los ahorros. Y el año que viene mal. Pero
tratemos de pasar el fin de año en paz y que tengan un gran fin de semana, un lindo año nuevo, que descansen el día 1, que el sector público descanse el día 2. Nosotros también vamos a descansar la próxima semana, salvo que algo grave pase, cosa que en el Perú es bastante común. Así que nos despedimos hasta el lunes 9, pero en guardia, ¿no es cierto?, permanente, por si tenemos que volver. Vamos a estar atentos. Así es, Rosa María, vamos a estar atentos, vamos a estar dando la información y vamos a estar también en cualquier momento, así como salimos el día del golpe, saliendo con... Los primeros en salir fuimos nosotros. Sí, fuimos los primeritos, ¿ah? Los primeritos en salir. Tenemos gran capacidad para hacer las cosas muy rápido porque somos muy poquitos y tomamos las decisiones muy rápido. Pero decirles que sí va a haber programa, ojo, no los estoy abandonando. Abel va a estar con ustedes y va a haber programa, van a ver algunas de las entrevistas que hemos realizado. Toda la próxima semana hay, por supuesto, a pensar más. Bien, Rosa María, baila bastante, por favor, porque nos tiene que ir muy bien. Por primera vez, ¿no? Después de muchos años. Mucha gente quiere bailar esta Navidad, hoy día, este año nuevo, porque no lo ha hecho en 2020, en 2021 y ahora 2022 lo va a hacer. Han sido 2 años sin nada. Sin nada, acuérdense, en diciembre pasado había una plaga, el Omicron se extendía por el planeta. Y ahora podemos bailar. Hay mucho que agradecer. Hay también mucho que agradecer. Muy bien. Gracias, Abel. Nos vemos. Muy bien, gracias a ti, Rosa María. Como ya lo escucharon, el programa esta semana tenemos entrevistas de evaluación del año, pero si pasara cualquier incidente, estaremos en vivo con Rosa María nuevamente y rapidito saliendo con el análisis de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Mañana también con la actualización de las noticias estamos acá a las 8 de la mañana y con otra entrevista de Rosa María Palacios. Muchas gracias por la preferencia con Radio Santa Rosa. Nos reencontramos en cualquier momento. Permiso.